Buenos días con todas y todos los participantes de la sala. El Indecopi les da la bienvenida a la conferencia Conoce tus derechos en el sector educativo durante el año escolar 2022, organizada por la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor en coordinación con la Escuela del Indecopi. Les recordamos que durante esta ponencia los expositores no deberán intentar, mientras ellos están dando su exposición, activar sus micrófonos y cámaras, con el fin de poder mantener un orden durante la presentación. También, una vez acabada la ponencia, les daremos paso a las rondas de preguntas que van a poder hacer con el fin de que los expositores puedan atender. De hecho, estas las pueden ir poniendo directamente en el chat para que los expositores puedan atender cualquiera de sus dudas. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Para ello, vamos a invitar a Ana Peña, nuestra directora de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor del Indecopi, quien estará a cargo de las palabras de bienvenida. Adelante, Ana. Muchas gracias, Sandra. Reciban un saludo muy especial todas las personas que se encuentran conectadas ahorita, dedicándoles tiempo para capacitar y empoderar todo el conocimiento que necesita la ciudadanía para ejercer sus derechos. Las relaciones de consumo son muy importantes y es tarea del Indecopi cuidar que se cumplan todas las reglas que existen y que están en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Pero para ello necesitamos de ustedes, la ciudadanía, con conocimiento para que también sean vigilantes del cumplimiento de las normas. Una de las relaciones más especiales para el Indecopi y para ustedes es la relación que brindan los colegios, porque es un servicio que impacta en la vida de seres humanos. En el Perú existe alrededor de 1.700.000 escolares que estudian en más de 12.000 colegios privados y que están listos para retornar a clases. Hoy día les prometemos una capacitación con contenido útil para que ustedes puedan ejercer su ciudadanía y sus derechos en esta relación de consumo. Aprovechen esta charla y hacer una buena vigilancia ciudadana. Gracias. Muchas gracias, Ana. Ahora sí damos inicio con nuestros expositores. De hecho, nos acompaña Gladys Ceballos. Ella es abogada y especialista de la Dirección de Fiscalización del Indecopi, quien tendrá a cargo la primera parte de esta capacitación. Bienvenida, Gladys. Muchas gracias, muy buenos días con todos y todas. Bueno, vamos a dar inicio a esta charla. Por favor, les agradeceré que nos compartan la PPT. Bueno, como bien mencionó Ana, esta es una charla que tiene por finalidad orientarlos y informarles a ustedes los derechos que como les pido disculpas, he tenido problemas con la conexión. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en principio quisiera dejar en claro, ¿no?, que los comentarios de esta reunión, en esta ponencia, reflejan nuestro propio punto de vista, no necesariamente reflejan la opinión del Indecopi ni de cualquier comisionado, ya sea de manera individual o de cualquier otra persona, ¿no? Esta es una reunión de capacitación, de orientación, y pues nosotros no vamos a analizar aquí casos concretos. Siguiente diapositiva, por favor. Antes de iniciar, quisiera comentarles que el Indecopi ha preparado para ustedes como padres de familia y también para los centros educativos una guía virtual denominada Checa tu Cole. Este es un documento donde ustedes de manera bastante amena y didáctica van a poder encontrar los principales derechos que tienen como consumidores, las principales obligaciones de los colegios, y hay una serie de recomendaciones que también pueden seguir. Este documento lo pueden descargar de nuestra página web, ahí está el link para que lo puedan descargar de manera libre. Como les repito, es una información valiosa porque recoge las principales obligaciones y derechos que tenemos nosotros como padres de familia en el sector educativo. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo va a estar estructurado, cómo está organizada esta capacitación? Primero vamos a hablar sobre los cobros indebidos. Esto es importante para que ustedes tengan conocimiento de cuáles son los cobros que los centros educativos no pueden hacer.
Luego vamos a explicarles la información que ustedes deben recibir antes y durante el proceso de matrícula. Seguidamente se les va a informar, ¿no? Se les va a explicar qué información o qué temas deben tener en consideración una vez que ya han contratado el servicio con los centros educativos. Y finalmente, cuáles son los canales que ustedes pueden activar o cuáles son las vías o mecanismos que el INDECOPI pone a su disposición para cuando se presente algún tipo de inconveniente o problema con la prestación del servicio el servicio que nos brinda el centro educativo. Ahora sí, para dar inicio, siguiente por favor. Los cobros permitidos. Bueno, siguiente diapositiva por favor. Como les había mencionado, el centro educativo efectivamente nos está prestando un servicio y va a tener pues derecho a hacernos algunos cobros. Solamente antes de entrar ya a fondo sobre el tema de los cobros, quería hacer una pequeña precisión con relación al tema del servicio educativo que me parece que es importante que nosotros como padres de familia lo tengamos claro. En principio debemos tener en consideración que el servicio educativo en realidad lo que hace es viabilizar un derecho que tenemos todas las personas, que es el derecho a la educación. El derecho a la educación como tal es un tema fundamental y que merece una importancia o merece una trascendencia, digamos, de mayor magnitud frente a otros derechos. El derecho a la educación está reconocido constitucionalmente, incluso el derecho a la educación primaria, bueno, en nivel inicial, primaria y secundaria se considera obligatorio. ¿Eso qué significa? Que el Estado es el encargado o el obligado de velar porque efectivamente las personas podamos acceder a una educación. Entonces, tenemos la educación que nos puede brindar el Estado, ya sea de manera directa a través del servicio público o también a través de los centros educativos particulares. Esto es importante porque esto va a dar un poco de sentido a toda esta exposición que nosotros vamos a presentar. Y ustedes van a poder ver cómo el Estado, a través de las diferentes normas que ha dado, intenta regular cada uno de los aspectos que tiene el servicio educativo. Prácticamente le dice al centro educativo particular cuál es la información que tiene que darle a los padres, le dice cómo tiene que brindar el servicio educativo, le dice qué puede cobrar, qué no puede cobrar, y esto nuevamente, ¿por qué? Porque se considera que el derecho a la educación es un derecho fundamental, se considera que la educación de los menores responde a una prioridad o a un tema que ha sido priorizado por el Estado, y justamente hay un principio que está detrás de todo esto que también es el principio de interés superior del niño. Al Estado le interesa proteger el derecho a la educación, le interesa que los niños estudien, que continúen sus estudios, y por eso incluso hay normas que podrían ser consideradas muy proteccionistas si no estuviéramos hablando de un derecho fundamental como lo es el derecho a la educación. Habiendo hecho esta pequeña precisión, ahora sí empezamos con los temas referidos a los cobros permitidos. Como les mencionaba, la norma ha establecido cuáles son los cobros que los colegios nos van a poder hacer y cuáles son efectivamente los cobros prohibidos. Entonces, ¿cuáles son los cobros permitidos? ¿Qué nos puede cobrar un colegio privado? Primero, nos puede cobrar la cuota de ingreso. ¿Qué cosa es la cuota de ingreso? La cuota de ingreso es un derecho que nosotros pagamos para que nuestros hijos puedan ingresar al centro educativo, efectivamente como su nombre lo dice, pero tiene una proyección, es decir, es un pago que yo hago para que mi niño permanezca en el centro educativo todo el tiempo que dure su formación. ¿Cómo se paga la cuota de ingreso? En principio se paga por única vez. La idea es que efectivamente yo, al momento que escogí un colegio, al momento que evalué los posibles colegios a los que podía mandar a mi hijo y consideré que este era el colegio indicado para él, pues yo me estoy proyectando para que mi niño pueda estudiar allí durante todo su periodo escolar. Entonces, en principio es un pago que yo debería hacer por única vez. El pago y la forma de pago de la cuota de ingreso se pacta con el centro educativo. Algunos colegios me dirán, puedes pagarlo en una sola cuota, algunos colegios me permitirán pagarlo en varias cuotas, pero en principio es un pago único, es decir, por única vez yo debería pagar este importe. Ahora, también es cierto que la cuota de ingreso actualmente el colegio está obligado a devolverlo si es que yo tengo que retirar a mi niño del centro educativo, a mi niño, a mi niña del centro educativo. Entonces también es importante ello porque si bien es un pago que yo voy a hacer por única vez, como la norma señala que si yo tengo que retirar a mi hijo o a mi hija del centro educativo, me tienen que reembolsar proporcionalmente este pago que hice, si digamos, luego yo quisiera reingresar a mi niño, pues tendría que volver a pagar esta cuota, obviamente con una pequeña reducción proporcional. Entonces,
uno de los primeros conceptos que el colegio está autorizado a cobrarme es la cuota de ingreso, que me asegura que la permanencia de mi hijo o mi hija en el centro educativo durante todo su periodo formativo. La matrícula es el segundo concepto que están autorizados a cobrarme. ¿Y qué cosa es la matrícula? La matrícula es un concepto que se paga para que el niño o la niña efectivamente puedan estar habilitados para estudiar en este año lectivo. ¿Cuáles son las condiciones particulares que tiene la matrícula? Pues en principio, la matrícula se paga evidentemente al inicio de año, porque es el derecho para que el niño inicie clases, y de acuerdo a la norma, el importe pues no puede ser mayor a una pensión mensual. Es decir, que si la pensión mensual son 500 soles, significa que la matrícula podría ser de hasta 500 soles. Este es el tope máximo que puede costar la matrícula, el importe de una pensión mensual. Y finalmente, el otro concepto que nos pueden cobrar son las pensiones. ¿Y qué son las pensiones? Justamente es la contraprestación que yo le pago al colegio por la educación que está brindándole a mi hijo durante los meses lectivos. En el caso de las pensiones, lo que la norma también señala es que las pensiones no se pueden cobrar por adelantado. ¿Esto qué significa? Que se tienen que pagar una vez haya sido prestado el servicio mensual. Por ejemplo, en el mes de marzo, los niños van a empezar el 1 de marzo y terminan el 30 de marzo. ¿Cuándo me pueden exigir que pague la pensión? ¿El 25 de marzo, el 14 de marzo? No. Tendrán que hacerlo a partir del 30 de marzo, porque en esa fecha ya han brindado el servicio del mes y recién están habilitados a poder cobrar. Entonces, en principio, ¿es válido que me cobren la pensión mensual? Sí. Lo que no es válido es que me cobren una pensión mensual adelantada. Cualquier pago adelantado está prohibido. Ahora, también aquí es importante que tengamos claridad sobre algunos temas. Hay algunos colegios que tienen esta suerte como de beneficios o descuentos cuando los papás cancelan antes del vencimiento. En tanto y en cuanto esta sea una propuesta, un ofrecimiento, y no haya una coacción de por medio, eso es válido. Pero si el colegio los está coaccionando para que paguen anticipadamente, pues ahí estaremos ante una conducta prohibida. ¿Qué conceptos o qué cobros no me pueden hacer? Pues les comento, ¿no? Anteriormente habían cuotas extraordinarias que incluso hasta el mismo ministerio autorizaba. Actualmente no se permite ningún cobro de cuota extraordinaria. ¿Qué cosa puede ser, por ejemplo, una cuota extraordinaria? Se me ocurre, a veces los colegios organizan actividades dentro del colegio, ¿no? Y nos dicen a los papás que tenemos que participar de estas actividades. Pues estos son cobros indebidos, no nos pueden cobrar ni nos pueden hacer ningún otro cobro distinto de la cuota de ingreso, la matrícula y la pensión. A veces también pasa que en los centros educativos pues, está esta PAFA, ¿no? La PAFA en realidad es una asociación civil que se constituye por los padres de familia. ¿Para qué? Para que los padres de alguna manera participen también en la gestión del colegio. Y eso es válido que los padres se organicen y quieran participar en la gestión del colegio, y es válido que exista una PAFA, hay una regulación incluso para la PAFA. Lo que no está permitido es que los cobros que la PAFA haya acordado los quiera volver obligatorio el colegio. Ahora, también es cierto, señores, que si ustedes forman parte de una asociación como una PAFA, se entiende que están participando de los acuerdos que la PAFA dé. Entonces, naturalmente debería pasar que ustedes en el marco de la organización de su PAFA, pues participen e incluso no participen del pago de las cuotas y demás. Pero repito, lo que no está permitido es que el colegio haga suyo esos cobros y pretenda a través de sus canales cobrarnos la PAFA. Eso es inválido, eso se considera un cobro irregular, un cobro indebido. Entonces, ¿cuáles son los cobros permitidos? La cuota de ingreso, la matrícula, las pensiones. Cobros prohibidos, a modo de ejemplo, los bingos, las rifas, las colectas, e incluso, como digo, los cobros que eventualmente la PAFA podría hacer, el colegio no los puede hacer suyos y cobrarnos. Siguiente, por favor. Ya. Estas son consideraciones que ustedes como padres y madres de familia tienen que tener claro, ¿no? Como yo les mencionaba al inicio, el derecho a la educación es un derecho de raigambre constitucional. ¿Eso qué significa? Que el Estado considera un derecho muy importante, un derecho que a él le interesa cuidar, proteger y velar porque efectivamente los niños y niñas se les garantice este derecho. Ahora, cuando yo escojo un colegio, el colegio pues no solamente es el lugar donde mi hijo o mi hija va a recibir información, aprendizaje y conocimientos.
detrás también hay un tema de valores y principios que cada colegio prioriza. Entonces es importante que ustedes como padres de familia consideren ello, porque cada colegio trae detrás de sí, como les decía, una suerte de un contenido axiológico de principios que hace que este colegio pues pueda prestar sus servicios. Entonces, no solamente escojo un colegio por el tema de conocimientos, no solamente escojo un colegio por la, digamos, el prestigio de sus profesores, sino también escojo un colegio porque considero que los valores que van a impartir en este colegio a mi hijo o a mi hija son valores que coinciden con mis propios valores, con mis propios principios. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta al momento que escogen el colegio. Es importante que ustedes tengan en consideración ello, y cuando a ustedes les toque escoger el colegio, pues se informen de todo este bagaje, como digo, que está incluso detrás del tema únicamente de conocimientos, que es un tema importante, pero también hay un tema detrás, como digo, que es el tema de los principios y valores que los colegios van a impartir a su alumnado. Entonces, como recomendación, primero, antes de escoger un colegio, pues hay que informarnos de estos temas, ¿no? El tema de los valores, los principios. Con relación a las preguntas, no se preocupen, tenemos una ronda de preguntas al final, así que ahí van a poder hacer las consultas y demás. Entonces, como les decía, consideraciones que deben tener en cuenta al momento de la selección del colegio. Primero hay que informarnos sobre las condiciones del servicio y los pagos que ustedes van a tener que realizar durante el año escolar. El colegio tiene la obligación de en verdad brindarles a ustedes toda la información, y toda la información implica desde el tema de los pagos hasta el cronograma de clases, el horario, el número de alumnos por aula, en fin. Entonces hay mucha información que los colegios están obligados a brindarles. Ustedes tienen el derecho a solicitar esta información y el colegio la obligación de dárselas. Es importante que revisen esta información porque, repito, cuando ustedes escogen un colegio, se están adscribiendo a lo que este colegio eventualmente ya decidió como pautas del servicio que les van a brindar. Entonces es importante que sepan, ¿no?, cuáles van a ser efectivamente sus fechas de pago, cuáles van a ser los horarios de clase, cómo se va a manejar el cronograma, porque esta es información que finalmente va a terminar repercutiendo en el servicio que están contratando para sus hijos o hijas. Bueno, ya les había comentado el tema de los cobros, ¿no? Recuerden que solamente se les puede cobrar la cuota de ingreso, la matrícula y la pensión, ¿no? Si hay otros cobros que se les hagan en el marco del servicio educativo, pues ustedes los pueden reportar a Indecopi. Aquí sí me gustaría hacer una pequeña precisión, ¿no? Hay algunos gastos administrativos que es válido que el colegio cobre. Entonces, eso también es importante que ustedes lo tengan claro. En tanto el colegio les haya informado que hay gastos administrativos, es correcto y es válido que se cobren, ¿no? Lo que no es válido es que encubran con título de gastos administrativos, como les decía, ¿no?, conceptos ya vinculados a la prestación del servicio, ¿no? Por ejemplo, ¿es válido que un colegio me cobre por un taller extracurricular? Sí. ¿Es válido que me cobre por un taller que debería formar parte del servicio educativo? No. Entonces sí es importante que tengamos cierta claridad respecto a ello, para que también sepamos, como bien decía Ana, nosotros también podamos exigir y reclamar a los colegios nuestros derechos, ¿no?, y evitar pues que hayan algún tipo de abusos. Bueno, como ya les había mencionado, la matrícula pues no puede ser mayor que de una pensión mensual. Y algo que también es importante y que a veces pasa y que nos han reportado aquí al Indecopi, es que algunos colegios direccionan a los padres de familia para la adquisición del material educativo, ¿no? Es importante que ustedes sepan, como padres y madres de familia, que ustedes tienen el derecho a escoger al proveedor donde van a comprar los libros, donde van a comprar los materiales educativos, donde van a comprar no sé, los cuadernos y demás. El colegio no puede, incluso no puede ni siquiera recomendarles una marca o algo, algún tipo de, por ejemplo, el colegio considera que la marca, por poner un ejemplo, Faber-Castell es mejor y ese debería ser el lapicero que usen los niños. Eso no se permite. ¿Y por qué no se permite? Porque nosotros, como padres y madres de familia, somos los llamados o los que conocemos mejor nuestra economía y sabremos cuál es el material educativo que se ajusta más a nuestra economía y a nuestra necesidad, ¿no? Tal vez para mí es mejor utilizar un lapicero de otra marca. Entonces el colegio no puede direccionarme, ni decirme qué marca utilizar, ni direccionarme a un proveedor específico. El colegio no podría decirme, por si acaso, señora Ilais, le aviso que nosotros trabajamos con la librería que está aquí al frente.
Usted solo puede comprar en esa librería. Eso no se puede hacer. El colegio me debe dejar en total libertad a mí para poder escoger al proveedor que más se ajuste a mi bolsillo, a mi economía. Siguiente, por favor. Ahora sí vamos a analizar, bueno, vamos a evaluar ya lo que se refiere a la información que ustedes como padres tienen derecho a solicitar antes y durante el proceso de matrícula. Siguiente, por favor. Ya. Como les había mencionado, en el caso del servicio educativo, hay normas específicas que regulan prácticamente toda la información que el colegio me tiene que brindar a mí, como madre o como padre de familia. E incluso dicen qué cosa me tienen que informar antes de que yo contrate con ellos y durante el tiempo que estoy con ellos. Es importante eso porque ustedes se van a dar cuenta de que ustedes como padres de familia en verdad tienen derecho a acceder a mucha información que el colegio tiene. O sea, el colegio les tiene que brindar de verdad información prácticamente de todo en lo que consiste el servicio educativo, se los tiene que informar. E incluso la norma les exige que les informen, en algunos casos, apenas esté terminando el año lectivo. Antes de que termine el año lectivo, hay información que les tienen que dar. Al momento de la matrícula, hay información que les tienen que dar. Durante el periodo educativo, hay información que les tienen que dar. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ustedes como padres de familia van a tener información valiosa a la mano para que ustedes puedan estar al tanto de todo el proceso educativo, todo el proceso formativo de sus hijas y sus hijos. Entonces, ¿qué información me tiene que brindar el centro educativo? Me tiene que brindar información vinculada. Esto antes de que inicie el proceso de matrícula. Me tiene que informar sobre las condiciones del servicio. Y es curioso aquí, ¿por qué? Porque no basta que yo vaya al colegio y el colegio me informe y me diga, bueno, sí, estas son las condiciones, de manera verbal me las comente. No, la norma señala que me las tiene que informar por escrito. ¿Y por qué por escrito? Justamente porque hay tanta información que el colegio tiene que trasladar a los padres, que es importante que esta información pueda ser evaluada y analizada de manera tal vez ya más en calma, como quien dice, cuando el padre esté en mejor capacidad para poder evaluar con cuidado y con detenimiento esta información. Justamente por eso es que al momento que ustedes van a solicitar información para matricular a su niño, el colegio no solamente los tiene que bombardear con mucha información, sino que les tiene que poner esta información por escrito. Ahora, por escrito significa que me la tiene que dar en un papel, sí, pero también me la puede enviar por un correo electrónico, también me la puede enviar, ahora que tenemos tantos medios alternativos, también puedo utilizar otros medios alternativos, pero lo importante es que sea por escrito. ¿Para qué? Como digo, para que nosotros como papás luego podamos revisar con detenimiento, con cuidado y conocer a mayor detalle estas condiciones del servicio. ¿Y cuáles son las condiciones del servicio? Como ya les había mencionado, ¿no? La vinculada al tema de los pagos, cuáles son los pagos que yo voy a tener que hacer, cuándo voy a tener que hacer los pagos, porque eso también es importante. No solamente es importante que me digan, tienes que pagar la cuota de ingreso que asciende a tanto, tienes que pagar la matrícula que asciende a tanto, tienes que pagar las pensiones que ascienden a tanto. Me tienen que decir cuándo es que voy a poder hacer cuándo es que voy a tener que hacer esos pagos. También me tienen que decir la forma como yo voy a pagar estos conceptos. Como les decía, ¿no? Por ejemplo, la cuota de ingreso es un concepto que lo puedo pagar, es un importe que lo puedo pagar en una sola armada, pero también lo puedo pagar en cuotas. Entonces, es importante que el colegio me diga cómo es que ellos me van a cobrar la cuota de ingreso. Y si hay un cronograma de por medio, que también me digan ese cronograma, cuáles son las fechas y demás. ¿Qué otra información me tiene que brindar el centro educativo? Me tiene que dar información vinculada, por ejemplo, ¿no? al tema de el horario de clases, me tiene que dar información vinculada al cronograma de clases. Incluso el colegio está obligado a decirme cuál es el número de alumnos que va a tener cada aula. Y esto es súper importante porque también pasa, y probablemente ahora con este tema de la pandemia, como saben ustedes, los niños han estado recibiendo clases de manera virtual. Y hubo pues toda una suerte como de flexibilización respecto al tema del número de alumnos, justamente por la emergencia sanitaria. Entonces, ahora que los chicos van a retornar a clases, pues esta información es valiosísima para los padres, para que sepan cuál es el número de alumnos que va a tener el aula de sus hijos. Y esto también viene vinculado al tema de los aforos, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, sí es importante que esta información pues no sea trasladada a los padres, como digo, para que nosotros pues podamos tomar una mejor decisión.
También tienen la obligación de entregarles a ustedes un boletín informativo. Este boletín informativo se los tienen que entregar al inicio de año, se los entregan a los padres y a los alumnos, y este boletín lo que recoge son las normas y principios de la sana convivencia en el centro educativo y también de la disciplina escolar. Entonces, es importante que este boletín informativo se los entreguen a los papás y a los alumnos, porque este boletín recoge, como digo, las pautas y las normas de conducta que el centro educativo tiene, y también las normas vinculadas a la convivencia eh, escolar. Como ustedes saben, hay muchos temas vinculados con el bullying, y tal vez ahora que estamos regresando a un escenario de presencialidad se podrían presentar supuestos como estos. Entonces es importante que este boletín informativo, que pautea de alguna manera la forma como se tienen que comportar los padres y los alumnos dentro del centro educativo, sea pues socializado con toda la comunidad educativa al inicio del año escolar. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cuál es la información que me tienen que brindar? Como les mencionaba, me tienen que decir el monto, el número, la oportunidad de pago de las pensiones. El monto, porque tengo que saber cuánto voy a pagar. El número y oportunidad de pago de las pensiones, sí, porque tengo que saber efectivamente cuándo es la fecha de pago, y además, pues, cuántas pensiones se me van a cobrar durante el año. Como digo, la pensión se paga por mes efectivamente brindado. ¿Qué otra información me tienen que dar también? Me tienen que informar sobre los posibles aumentos de la pensión. Y esto es importante porque el colegio, y aquí sí me parece importante hacer una precisión, ¿no? Nosotros desde el Indecopi no tenemos posibilidad de analizar un precio. O sea, nosotros no podemos decirle a un colegio, colegio, tú deberías cobrar 500, tú deberías cobrar 1000 o tú deberías cobrar 2000. Eso nosotros no lo podemos hacer. Lo que el colegio tiene la obligación es de informarles a ustedes, como padres y madres de familia, cuál va a ser el costo de la pensión. Si el colegio les dice que la pensión va a ser 500 soles todo el año, pues ese es el importe que tienen que respetar. Puede ser que haya colegios que digan, bueno, los primeros 3 meses va a ser 500 y a partir del mes de junio la pensión va a subir a 700. ¿Es válido ese incremento? Es válido. La premisa o la condición para que sea válido es que el colegio nos lo haya informado al inicio, o sea, al momento de la matrícula me tuvo que haber dicho cuáles iban a ser estos posibles aumentos de la pensión. Si es que no me lo he informado, pues no tendría por qué aplicarme estos incrementos. ¿Y esto por qué? Porque nuevamente repito, aquí hay un tema importante y es el tema vinculado a la formación del menor. El interés superior del niño, es decir, el interés de que el niño estudie, hace que efectivamente el colegio tenga más obligaciones de las que probablemente tendría en otro escenario. En el servicio educativo hay tantas normas que regulan el comportamiento del colegio, pues que en este caso puntual, por ejemplo, que tal vez en otro escenario se podría dar con normalidad un incremento por la prestación del servicio, en este caso no. En este caso, el incremento solo se podrá dar sí, solo sí, el colegio previamente nos ha informado a nosotros como padres de familia que este incremento se iba a dar. Si no, para nosotros pues no debería aplicar este incremento de precio. También es importante que el colegio nos informe si el certificado de estudios va a ser retenido por falta de pago de las pensiones. Aquí también me quiero detener un poquito porque evidentemente estamos de acuerdo que si nosotros estamos escogiendo un colegio, que si nosotros estamos revisando las condiciones que el colegio nos está informando, si estamos conscientes de los costos que el colegio nos está diciendo que implica el servicio educativo que nos brindan, pues nosotros también como padres y madres de familia nos organizamos para cumplir con el pago de las pensiones dentro de la fecha que corresponda, para pagar, por ejemplo, no sé, se me ocurre, la cuota de ingresos se me la pusieron en cuotas, para pagarla en la fecha que me toca. O sea, en principio nosotros como padres de familia también tenemos el deber de organizarnos económicamente a la interna, justamente para poder pues cumplir con nuestras obligaciones dentro de la fecha. Y esto no solamente por un tema de responsabilidad, sino también porque tenemos que entender que el centro educativo igual tiene obligaciones que pagar, tiene que pagar a sus profesores, tiene que pagar determinados gastos, y si nosotros incumplimos, pues ellos eventualmente también podrían caer en un incumplimiento que terminaría pues perjudicando a nuestros niños y niñas. Entonces, nosotros también al momento de escoger un colegio, debemos ser conscientes de los gastos, organizarnos, como digo, a la interna en la casa, para pues poder tener mapeado estos gastos y poder cumplirlos dentro de la fecha. Pero puede pasar, y a veces pasa, que pues por temas que a veces ya uno no están en control de uno, pues nosotros no podamos pagar las pensiones.
¿Y qué cosa podría hacer el colegio si nosotros no pagamos las pensiones oportunamente? Entonces, es importante también aquí que el colegio nos haya informado, en caso nos vaya a retener los certificados de los niños, pues que nos informe si efectivamente estos certificados los va a retener o no por falta de pago. Es una información importante que el colegio nos tiene que brindar antes de que inicie el proceso de matrícula, si va a retener los certificados de los niños por la falta del pago de las pensiones. También se nos tiene pues que informar sobre, si bien es cierto, como les decía, ¿no? El colegio lo que no puede es direccionarnos para adquirir un material educativo o un uniforme en un único proveedor. Eso está prohibido, el colegio no me puede decir qué marca de cuaderno utilizar, qué marca de crayolas usar, qué marca de lapiceros usar. Eso no se puede. Y tampoco me puede decir, oye, sería bueno que vayas a tal librería, a tal bodega a adquirir los productos. Eso está prohibido. Entonces, esto es importante que nosotros también lo tengamos claro. Ustedes como papás, como digo, tienen la libertad de escoger el proveedor que más se ajuste a su economía familiar. También nos tiene que informar el centro educativo si nos va a cobrar un interés moratorio, ¿no? por la demora en el pago de las pensiones. Y aquí es importante también que tengamos conocimiento de esto, ¿no? La norma establece determinados topes para que las personas puedan cobrar intereses moratorios. Entonces, aquí hay un tope que también la norma ha señalado. Este tope lo va dando el Banco Central de Reserva. Y ellos van, digamos que nos dicen cuál es el tope, cuál es el importe máximo que el colegio nos puede cobrar por interés moratorio. Y este importe se va actualizando diariamente. Y aquí también me detengo un minutito. Nosotros desde el Indecopi hemos creado un aplicativo en Excel que ustedes lo pueden encontrar en nuestra página web www.indecopi.gov.p, donde ustedes pueden, si en algún momento llegaran a retrasarse en el pago de las pensiones, pueden entrar y ver y calcular cuál es el importe máximo que el centro educativo les puede cobrar por el concepto de interés moratorio. De verdad es un aplicativo muy sencillo, es muy fácil para usar. Ingresan a la página, les va a aparecer un reporte Excel, llenan los datos que allí les piden y ahí le va a aparecer a ustedes el importe que el colegio les puede cobrar por interés moratorio. Me parecía importante que ustedes supieran porque eventualmente podría, como digo, más allá de que uno se organice, podríamos tener algún tipo de tema interno allí que no nos permita cumplir con el pago de las pensiones y siempre es bueno que sepamos, ¿no? Cuál es el importe máximo que el colegio nos va a poder cobrar por este concepto. Así que el Indecopi les facilita una herramienta para que ustedes puedan cotejar. Cosa que si ustedes van a su colegio y el colegio les dice, no sé, se me ocurre, por interés moratorio tienen que pagar, no sé, 200 soles, ustedes entren al aplicativo del Indecopi y verifiquen si efectivamente esos 200 soles corresponden o no al interés que ustedes como padres efectivamente tienen que pagar. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones de los colegios? Bueno, básicamente las obligaciones de los colegios son informarles a ustedes como padres y madres de familia las condiciones del servicio educativo. Todo esto que hemos venido conversando vinculado a los pagos que tengo que hacer, las fechas de pago, las condiciones del servicio, los horarios de clase, el cronograma, el reglamento interno. Como les decía, hay abundante información que el colegio nos tiene que brindar al momento de la matrícula. También nos tiene que informar si ha considerado elevar el costo de la matrícula, pues es importante esto también les comento, a los padres que no son padres que están matriculando a su niño en el centro educativo este año, sino que vienen del año anterior, o sea, el niño ya ha estado estudiando en este centro educativo, no son nuevos, la oportunidad para que ustedes les informen lo vinculado al incremento de las pensiones, al costo de la matrícula, no es únicamente al momento que van a matricular. Esta información se las tuvieron que haber brindado 30 días antes de la finalización de clases. O sea, al término del año 2021, el colegio tenía que haber brindado esta información. Y bueno, otra obligación de los colegios es pues respetar el tema de los pagos, ¿no? O sea, los cobros permitidos. Pues el colegio no se puede irrogar ni pretender cobrarnos conceptos, como digo, distintos a los que ya habíamos conversado, ¿no? La cuota de ingreso, la matrícula y las pensiones. Siguiente, por favor. Aquí sí me detengo un poco y ya es vinculado con la prestación del servicio para el 2022. Como decía, nosotros el 2021 y el 2020, debido a la pandemia, a la emergencia sanitaria, hemos recibido en la mayoría de los casos un servicio educativo virtual. La mayoría de los colegios han brindado el servicio educativo virtual.
en algunas provincias sí se brindó el servicio presencial, justamente porque pues allí había menos incidencia de casos de la COVID y demás. Ahora, este año, el Estado ya no tiene esta visión de que el servicio siga siendo virtual, sino más bien la idea es retornar todos a un servicio presencial. ¿Esto qué significa? Que en principio la premisa que hoy se está utilizando para la prestación del servicio es que todo debería ser presencial. La idea debería ser que todos los niños puedan recibir la clase de manera presencial en sus centros educativos, que ya no haya virtualidad. La virtualidad debería ser pues como quien dice lo residual. La premisa hoy es todos deberíamos hacer clases presenciales. ¿Y qué implica una clase presencial? Pues implica tener un horario regular, de lunes a viernes, presencia física del alumno, presencia física del profesor, cumplimiento de las condiciones de bioseguridad, ahora las vamos a ver. Y bueno, este es el tema del servicio presencial. Esta es la idea y el objetivo que se tiene para la prestación del servicio este año. Sin embargo, considerando pues que hay temas de bioseguridad y de protocolos que se tienen que respetar, pues es evidente que muchos colegios no van a poder brindar un servicio presencial a todos los alumnos. Entonces, ¿cuál es la segunda opción? La segunda opción es el servicio semipresencial, es decir, divido a los niños, algunos van a ir, no sé, se me ocurre, ¿no? El lunes este primer grupo va a ir en presencial y el martes hacen semipresencial, es decir, virtual y así. ¿Por qué? Porque como digo, la idea es que todos los niños vayan a presencial y solo en defecto, porque por ejemplo todavía no se pueden cumplir los protocolos de bioseguridad, pues se permita la semipresencialidad. Pero la premisa es la presencialidad. Ahora, ¿qué cosa es la semipresencialidad? Pues es la combinación de trabajo a distancia, es decir, virtualidad, más presencialidad. Se tienen que cubrir igualmente los 5 días de la semana. El horario aquí lo tiene que determinar el colegio, porque como digo, la idea es que los niños vayan a presencialidad, pero se entiende, por ejemplo, en lo que en un salón, no sé, se me ocurre, un salón de clases de 30 niños, considerando ahora que tienen que estar separados por un metro de distancia entre ellos, ¿no? Pupitre y pupitre 1 metro para el profesor, y demás consideraciones de los protocolos que actualmente están vigentes, pues muchos colegios no van a tener capacidad para que en esa aula puedan entrar los 30 niños que originalmente tenían que ingresar. Entonces, van a tener que combinar, ¿no? Digamos, 15 niños irán el lunes, los 15 restantes van el martes y así, ¿no? El colegio se tendrá que ir organizando y por ende aquí hay una suerte como de flexibilidad que se le da a los colegios para que vayan organizando sus horarios de clase. Entonces, la premisa es clase presencial, en defecto, porque no se puede brindar clase presencial a todos, semipresencial, y luego tenemos un tercer tipo de servicio que es el servicio a distancia. Es el servicio en el cual el niño no comparte espacio físico con el profesor, es todo pues a través de... No es que yo, papá, yo... Sí, bueno, buenos días. Estamos teniendo un problemita de conexión. Gladys se está volviendo a conectar para culminar con la parte con la que estaba dando a cargo. De hecho, Gladys, ya te vemos. Les pido mil Muchas disculpas, gracias. estoy teniendo problemas con la conexión. No te Bueno, preocupes. gracias, Sandra. Mil disculpas de nuevo. Y como les decía, en el caso del el servicio a distancia, pues es un servicio excepcional y solamente actualmente está pensado para escenarios extremos. Un escenario es que efectivamente tengamos un alumno que tenga comorbilidades y por ende pues no pueda recibir la clase de manera presencial porque sería exponer su salud. Y otro escenario es cuando, por ejemplo, ¿no? hay algún tema de brote o alguna decisión estatal de volver a la cuarentena. Entonces, nuevamente, para todos los papás y mamás que están aquí en este momento, tengan presente ello, ¿no? La idea es que los niños regresen a la presencialidad. La semipresencialidad es una opción porque sabemos que hoy por hoy es muy difícil que todos los colegios puedan cumplir con los protocolos para atender a todos los niños de manera simultánea. Y el servicio a distancia es un servicio excepcional. Yo no es que lo pida, no es que yo como papá, mamá quiero y decido, no. La idea es que ahora todos vuelvan a la presencialidad o cuando menos a la semipresencialidad. Siguiente, por favor. Aquí es importante
Este tema es muy importante y sí, está vinculado básicamente con justo esto que estamos conversando sobre las condiciones de bioseguridad. Actualmente lo que la norma ha pauteado es un retorno seguro a clases de los niños y de los profesores y de la comunidad educativa en general. Entonces, la norma ha definido, ha establecido determinadas condiciones que se tienen que cumplir para que un colegio retorne a las clases presenciales. En principio, se señala pues que las aulas deben tener ventilación natural adecuada, o sea, puertas abiertas, ventanas abiertas, incluso la premisa es que hasta se pudiera tener clases en espacios abiertos, ni siquiera en aulas, obviamente debidamente señalizados y demás, pero esa es la premisa, ¿no? Porque la idea, como digo, es garantizar un retorno seguro a la comunidad educativa y especialmente a los niños. Siguiente condición de bioseguridad que se ha considerado es la referida al distanciamiento de 1 metro. Esto que les comentaba, ¿no? Ahora la norma señala que usted debe haber entre pupitre y pupitre, entre alumno y alumno, 1 metro de diferencia. Entre alumno y profesor, 1 metro de diferencia. Entre alumno y alumno, 1 metro de diferencia, de distancia. ¿Y esto por qué? Porque, repito, la idea es evitar la aglomeración, la idea es evitar que los menores pues puedan estar en un escenario, en un supuesto de riesgo. Entonces, la norma establece y considera que una forma para garantizar la seguridad de los niños y que puedan seguir recibiendo las clases presenciales, que es lo que más nos interesa en este momento, pues es que se mantenga esta distancia de 1 metro entre alumno y alumno. Lo otro también es que los colegios tienen que estar señalizados. Y esto es importante porque la señalización permite que todos estemos como más conscientes y recordemos cuáles son también las medidas que tenemos que tener y que preservar de seguridad, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber una señalización respecto al tema de la distancia, tiene que haber una señalización respecto al uso de la mascarilla. ¿Y esto para qué? Para que los niños y los alumnos, los alumnos en general, estén pues recordando constantemente el tema del cuidado que tienen que tener. Entonces, el local tiene que estar debidamente señalizado respecto a los aforos, respecto a la distancia y respecto al uso de las mascarillas. Otra condición que también se les ha puesto a los centros educativos para el retorno a clases es la referida a contar con estaciones de lavado o desinfección de manos. Ya con la pandemia nosotros estamos acostumbrados que muchos establecimientos comerciales, ¿no? Para poder ingresar, pues hay un espacio para lavar las manos o hay un espacio de desinfección. Esto mismo se está aplicando ahora a los centros educativos. Los centros educativos tienen que tener implementado un espacio para el lavado de manos o en su defecto para la desinfección con el uso de alcohol. Y aquí también es importante que en el caso del uso del alcohol o el uso de material para la desinfección, la norma ha establecido un estándar, ¿no? El estándar que se permite es un alcohol de 70 grados. Entonces también es importante ello porque ustedes como padres de familia pueden verificar y pueden consultar al colegio cuál es el alcohol que están usando. Y es importante el tema de los 70 grados de concentración. ¿Por qué? Porque luego de toda la experiencia que se ha tenido con la pandemia, se ha podido determinar que esta concentración es la que permite garantizar la desinfección efectiva de las manos, pero también que el material pues no haga daño ni lesione nuestra piel. Entonces es importante que se utilice este tipo específico de alcohol, ¿no? De 70 grados de concentración. Y como repito, ustedes como papás y como mamás, pues pueden y están en todo el derecho de solicitar al colegio que les brinde información, ¿no? de estos protocolos. Esto básicamente funciona como protocolos de seguridad, protocolos que el colegio tiene la obligación también de informarles. Y ahora más adelante, Jean-Pierre, que me sigue en la presentación, les va a explicar un poquito más el detalle. Pero esto digamos que es, grosso modo, las condiciones de bioseguridad que el colegio tiene que brindar a sus hijos y a sus hijas para un retorno seguro a clase. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Gladys. Qué importante toda la información que nos has compartido durante tu ponencia. De hecho, ahora queremos invitar a Jean-Pierre Sánchez, quien también va a compartir con nosotros la segunda parte de esta exposición, de esta videoconferencia. Él es abogado especialista de la Comisión de Protección al Consumidor número 2 del INDECOPI y estará a cargo de esta segunda parte. Bienvenido, Jean-Pierre. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Gladys. Y gracias a todos por venir el día de hoy a participar de esta charla, de esta conferencia en la que le vamos a brindar información, como ya se dan cuenta, sobre sus derechos y también algunos deberes que se pueden tener en este año escolar 2022.
Ya se ha explicado las obligaciones de los colegios ya en el marco de este nuevo año escolar, en el que la presencialidad de la educación es la regla, ¿no? Entonces vamos a tener en consideración cuáles son ya las obligaciones que se dan dentro del periodo educativo. Ya se había explicado anteriormente, el colegio está prohibido básicamente de hacer cobros de cuotas extraordinarias que sean diferentes a los tres conceptos que ya se han explicado, que es la pensión educativa, la cuota de ingreso y la matrícula. Estos tres costos son los únicos que está permitido cobrar el colegio sin perjuicio de aquellos otros adicionales que se pueden hacer que no estén relacionados directamente con el servicio, sino con un trámite o una cuestión en particular, ¿no? Pero en principio esta es la regla, ¿no? No se puede cobrar ningún costo, no se puede hacer un cobro excepcional, excepto que sea la cuota de ingreso, la matrícula y la pensión. Otra de las obligaciones que justamente nacen también a partir de la nueva regulación es la exigencia del íntegro de materiales educativos en este retorno a clases, ¿no? Ya con la nueva modalidad, obviamente la exigencia por el uso de estos materiales se va a ver mucho mayor reflejada en esta nueva modalidad que se está prestando. ¿Qué es lo que nos dice la norma actualmente? ¿No? Es que a partir ya del 2020 se dispuso que la exigencia de la entrega de útiles escolares se reserve para 30 días posteriores al inicio del año o del presente o del año lectivo. ¿Qué quiere decir? Si las clases inician el 3 de marzo, no me podrían exigir la entrega de útiles hasta el 3 de abril. Y además se indica que esta exigencia de la entrega de útiles escolares se realice de manera progresiva y conforme se va avanzando con la currícula escolar correspondiente a ese año. ¿Qué quiere decir? Si en abril se van a utilizar ABC materiales, se va a requerir ABC materiales. No se puede requerir un material que no se deba usar o que no se va a usar, sino hasta, por ejemplo, el mes de octubre, noviembre, en el que se va a emplear dicho material. Otra de las cuestiones es que el colegio está obligado a permitir a los padres de familia a participar en la selección de textos escolares. Esto es algo importante porque nuevamente con el retorno a la presencialidad, estas nuevas exigencias resultan de nuevamente aplicables, ¿no? Porque, digamos, durante el 2020 lo que quizás primó fue el comprar materiales o el brindar materiales para que usarse a términos a distancia, pero ya en un retorno presencial de las actividades, justamente ya la exigencia de estos textos escolares quizás va a resultar mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que te dice la ley y que siempre hemos querido informar desde el INDECOPI? Es que los padres de familia están o pueden participar de la selección de textos escolares. El Minedu establece una cierta directiva, una normativa de cómo se hace este proceso. Básicamente es un proceso ante el cual el padre eh, viene representado. Obviamente resulta imposible que todos los padres puedan participar de la selección de textos escolares, pero lo hacen a través de las APAFAS, lo hacen a través de los comités de aula o lo hacen a través de representación directa, elegida por los propios padres de familia, y estos, a su vez, coordinan con el colegio para elegir cuál es la mejor, el texto escolar que se quiere usar. Y por último, digamos, estos textos escolares no necesitan ser de primer uso, no necesitan ser nuevos. De hecho, lo que antes se impedía justamente era eso, ¿no? Que se pueda usar un material de segundo uso o de segunda mano, como comúnmente se denomina. Lo que se prima actualmente es que se pueda usar o se pueda permitir que este libro se pueda usar por una segunda ocasión. De hecho, la normativa actualmente lo que pide es que estos textos escolares estén adaptados de tal manera que te permita poderlos usar una segunda vez, ¿no? O sea, no puede haber alguna actividad dentro del libro que te impida que el alumno lo pueda utilizar. Es decir, no puede haber no sé, digamos, unas hojas que se salgan y que solo se pueden usar una vez, ¿no? Y que impidan justamente que este texto escolar lo pueda usar otro alumno al siguiente año escolar o en otro grado. Entonces, lo que se busca a partir de esta regulación es proteger la economía familiar a partir de que te permitan el segundo uso de un texto escolar. Ahora, uno de los temas que también preocupa a partir ya del desarrollo de la nueva ámbito económico y justamente en este contexto de la pandemia y demás, es el incumplimiento por parte de los padres
en el pago de las pensiones, ¿no? No es ajeno que debido a diversos motivos económicos, familiares y demás, un padre de familia puede tener un retraso en el pago de las pensiones. Ya se ha explicado anteriormente que el pago de las pensiones es hacia el final del periodo educativo, que generalmente es el mes, ¿no? Se paga hacia el mes eh, de ya brindado el servicio, y lo que se busca con esto es que no se le exija un pago adelantado al padre de familia. Pero ¿qué pasa si el padre de familia tiene un retraso o no cumple con sus obligaciones? El colegio puede, dentro de su capacidad, ¿no? Como una persona jurídica, una persona que busca un beneficio, ¿no? Su ingreso a través de las pensiones, exigir el cobro a través de distintos mecanismos que te permite la ley. Pero lo que está impedido de hacer, uno, es impedirte acceder a clases. Es decir, no puede prohibir que el alumno pueda seguir accediendo a clases. Y esto es básicamente porque, como ya explicaron anteriormente, lo que se busca es la continuidad en la prestación del servicio educativo. Es decir, hay un interés superior del niño que prima sobre el propio derecho a la empresa a cobrar este monto. Entonces, lo que se busca es la continuidad del servicio educativo. Y ya en concreto, en estos años recientes, esta manifestación impide, obviamente, que el colegio pueda bloquear los accesos de los alumnos hacia las plataformas virtuales a través de las cuales se brindan los servicios educativos. Actualmente quizás esto quede un poco rezagado porque nuevamente la idea es que sea el retorno presencial de los alumnos, pero igual ante las dos modalidades optativas, que es la semipresencialidad y la virtualidad, los colegios están o están impedidos, ¿no?, de bloquear estos accesos a los alumnos que no pagan en las pensiones. También están impedidos de no permitir que los alumnos brinden o rindan sus exámenes. Es decir, no pueden impedir que un alumno sea calificado en el momento en el que corresponda. Por ejemplo, culmina el bimestre, el examen bimestral, no pueden impedir que sea evaluado ni, obviamente, obtener la nota correspondiente. Y eso viene con la continuación, ¿no? Que no se le puede impedir la entrega de libretas de notas, ni tampoco se le puede prohibir que pueda acceder a documentos que no sea adicional del certificado de estudio. Es decir, el colegio puede optar por las medidas que considere necesarias, pero salvo estas que le prohíbe la ley, incluyendo, como les comento, la entrega de las libretas de notas, ¿no?, y la continuidad de la prestación del servicio. Ahora, sí es importante resaltar que el colegio sí puede retener el certificado de estudio, sí puede impedir, obviamente, la matrícula del menor en un posterior año, siempre que se haya informado previamente, ¿no?, en el año anterior, y antes de que se pueda matricular. En esas oportunidades, lo que se busca es que el colegio informe al padre de familia sobre su decisión de no permitir la admisión del menor. Pero no lo hace, no puede impedir al menor que pueda continuar con sus estudios. Nuevamente, lo que se busca aquí es la continuidad en la prestación del servicio hacia el menor. Ahora, ya hemos comentado acerca de qué es lo que va a pasar cuando se retorne a clases presenciales. Ya Gladys nos ha expuesto sobre las medidas, ¿no?, para lidiar contra el COVID dentro de las aulas, para poder tener estas medidas de bioseguridad, ¿no? Pero, digamos, adicional a eso, lo que se ha implementado, lo que se ha dispuesto es qué es lo que va a pasar con la alimentación de los menores durante la presencialidad de la educación. Y lo que básicamente se ha dispuesto es que el menor lleve su propio alimento hacia el centro educativo. Es decir, kioscos u otros negocios cercanos o similares dentro del centro educativo, como cafeterías y demás, van a estar restringidos, no se van a poder utilizar. Y de hecho, los espacios que se van a utilizar son espacios acondicionados especialmente para este aula, ¿no? Lo que se busca en buen caso es que se cree como una burbuja dentro de los colegios. Y esto es casi como nos venían indicando en el 2020, ¿no? La burbuja familiar, para que se pueda impedir que el menor sea, o impedir que nosotros podamos contagiar. Lo mismo va a pasar en el centro educativo, ¿no? El aula, los profesores que participan de un aula van a formar una burbuja, ¿no? Donde ellos van a tener un espacio para ellos poder estudiar tranquilamente, para poder consumir sus alimentos y demás. Sí hay medidas, de todas maneras, por las cuales impiden que se pueda exceder un aforo o se pueda consumir alimentos que no sean traídos de la casa.
y lo que se busca justamente con esto es alimentar o crear mayores restricciones hacia estos prestación del servicio. Y también, como les comentaba, se impide justamente la prestación de estos servicios, la venta de dulces, la venta de comida, alimentos a través de estos tipos de kioscos, cafeterías y comedores. Ahora, ya puestos sobre la marcha en el servicio educativo, ¿qué es lo que sucede si es que hay un caso sospechoso de COVID, un alumno que finalmente se contagia de COVID en el semestre? Es algo que es básicamente, y todos lo sabemos, es algo que es imposible de controlar porque es una pandemia, es un virus que es contagioso y demás. Entonces, ¿qué sucede cuando ya, a pesar de los protocolos, de las medidas de bioseguridad y demás, hay un caso que se reporta como un positivo de COVID a un alumno? En principio, lo que se denomina el aula donde está el menor queda suspendida. ¿Qué quiere decir? Que se suspenden las clases, se suspende la asistencia del menor, obviamente, y de los menores que hayan acompañado y que hayan tenido contacto con él. Es decir, en el aula A, no, cuarto A, se detectó un caso positivo de COVID confirmado. Entonces, este alumno, además de permanecer en cuarentena por 14 días, lo hacen sus compañeros de aula. Y además, el colegio está obligado a dos cosas. Uno, a cerrar ese ambiente, a cerrar ese aula, ¿no? Y dos, comunicar esto a los demás para impedir el acceso a ese aula, ¿no? Se suspende justamente a partir de que le reporte. Otras obligaciones que también están surgiendo ya a partir de esto, ya más que todo el control, el monitoreo por parte de los colegios de este tipo de casos. Es necesario llevar un control de estos tipos de casos, de manera que sirva de estadística hacia los ya sea de cara hacia los reguladores, el Minedu, el UGEL, que permita justamente verificar cómo se está dando o desarrollando los servicios educativos. Sí es importante y es necesario resaltarlo, los colegios tienen unas obligaciones, pero como padres de familia también se tienen obligaciones. La primera obligación es, obviamente, si un menor presenta síntomas de COVID desde casa, la obligación del padre de familia es no exponer hacia los demás alumnos. Es decir, si se presenta un síntoma, ya sea fiebre, ya sea dolor de cabeza, ya sea mareo o simplemente cualquier otro, como la tos seca o demás, que te dé un indicio de que tu hijo tenga un síntoma de COVID, lo que corresponde es impedir o no llevar tu menor hijo al centro educativo, ¿no? Tomarle la prueba correspondiente y reportar de ser el caso positivo, reportarlo inmediatamente al colegio. Esto va a servir porque, como les comentaba, lo que se busca es que dentro del aula se conforme como una burbuja y esa burbuja se tiene que proteger, ¿no? Entonces, si hay un caso positivo, ya afecta a toda esta burbuja y lo que se pretende es que se actúe de manera inmediata. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el alumno presenta los síntomas cuando se encuentra en el mismo centro educativo? La responsabilidad del colegio ya en ese punto es, primero, aislar al menor, tener un espacio especial para aislar al menor, reportar dos cosas. Uno, al padre de familia para que pueda recoger al menor y reportar al centro médico más cercano, al centro o al seguro con el que cuente el colegio, de manera que sea un seguimiento a este caso. Y por otro, tomar las medidas que ya hemos dicho, ¿no? Cerrar el aula en caso de que se confirme, ¿no? Preventivamente y por 14 días, por el momento, son 14 días calendario, los que se cierra la presencialidad del servicio. Ahora, otro de los temas que también se indicaban en la exposición anterior es, ya regresando a la presencialidad, uno de los temas que quizás puedan nuevamente retornar lamentablemente es el tema de la violencia o acoso que sufren algunos de nuestros menores hijos dentro de las aulas, ¿no? Y que ha venido justamente el INDECOPI, el Minedu, la UGEL, combatiendo desde nuestro punto, desde el lugar que nos toca combatir con estos tipos de abusos. Y es que la violencia y acoso es algo que trasciende más allá de la propia prestación del servicio. Es un tema de una persona que tiene un problema psicológico o finalmente puede generar que dañe a sus compañeros, pero lo que nos pedimos o lo que se pide al colegio, al centro educativo, no es justamente eh, no impedir al 100% este tipo de casos, pero lo que se pide al colegio siempre es tener un monitoreo, un control preventivo y también
un control reactivo frente a estos casos. Entonces, la obligación del colegio, en principio, es prevenir este tipo de casos. ¿A través de qué? De un monitoreo constante. Y este monitoreo se registra o se lleva a cabo a través de lo que se conoce un libro de incidencias. Es decir, el colegio tiene un registro donde diariamente consigna cuáles son los hechos que se han generado. Por ejemplo, hoy día de hoy 2 alumnos se golpearon, se fueron enviados a la dirección y ya, eso se registra, ¿no? O tal alumna se quejó en tal momento de este caso, o tal persona, tal alumno sufrió un accidente, se lleva un libro de incidencias, un registro de todas estas incidencias, de manera que esto, de manera posterior, sirva a la autoridad para determinar cómo es que se han dado la línea de sucesos para un caso en particular. Y esto es importante, ¿no? Acceder o tener control sobre este libro de incidencias. Pero adicional a eso, como le comento, el tema de la violencia o el acoso es un tema que no se puede evitar por sí mismo. Entonces, lo que se busca es qué es lo que hace el colegio frente a estos tipos de reportes. Ya se ha establecido un sistema que es el sistema CICB, donde se reportan temas o presuntos acosos o presuntas actos de bullying, donde el menor o la menor que pueda ser afectado tiene que recibir apoyo no solo de parte de los profesores, sino en general del centro educativo. Y el centro educativo lo hace a partir de dos cosas. Uno, tomando acciones dentro de su ámbito de competencia, ¿no? De repente aislando al menor, reportando oportunamente a los padres de familia, pero también lo hace ante las autoridades, cuando implique el uso o implique la presunta comisión, por ejemplo, de un delito, ¿no? El colegio está inmediatamente obligado a reportar estos hechos, ¿no? Ante la policía, ante el Ministerio Público, en caso involucre un hecho adicional, y facilitar toda esta información, todos estos mecanismos necesarios para poder reportar este hecho. Como padre de familia, están en el derecho de poder exigir justamente estas dos cosas. Uno, que anterior a eso se lleve un registro, un libro de incidencias donde se registre todos estos hechos. Y dos, verificar cuáles son las acciones que se toma el colegio, ¿no? Ahora, el tema propiamente, como le comento, es cuáles son las acciones, pero los resultados sí va a depender mucho de las autoridades propiamente dichas, porque los casos de bullying tienen muchas facetas. Tienen una faceta que es propiamente algo, digamos, una faceta leve en el cual puede incidir solamente en un hecho particular y puntual, como en algo sistemático, ¿no? De repente un personal o un cierto alumno que cometa ciertas faltas o que se considere ya algo más como un delito y que justamente ahí interviene algo más, ¿no? Ahí interviene no solo el INDECOPI, no solo el MINEDO, sino también el Ministerio Público. Y es en ese sentido donde nosotros, los padres, lo que exigimos o lo que podemos exigir es tener o exigir al colegio que brinde estas acciones necesarias para poder llevar ese caso hasta en las instancias correspondientes. Ahora, habíamos hablado acerca de qué es lo que se busca en el caso de los textos escolares, ¿no? Que es básicamente que el padre de familia pueda emplear el texto escolar como un segundo uso y que no se le obligue a uno u otro, sino que sea de manera consensuada con el colegio, que se le permita participar en la elección del texto escolar. Pero el texto escolar termina siendo uno, el que finalmente se elija entre padre de familia y el colegio. Y lo que se busca desde el INDECOPI, tanto como la protección del consumidor a la economía del padre de familia, no impide que nosotros como Indecopi también podamos entrar a ver el tema desde la afectación a los derechos de autor. Hay un límite para el uso de estos tipos de textos escolares y es que no se permite la piratería, ¿no? Sí se puede ver casos en los cuales los padres de repente por ahorrarse un poco de un monto económico, ¿no? Acceden a este tipo de materiales, ¿no? Que son copias o réplicas de la original y que no constituyen una copia que pague regalías al autor. Esto, además de ser un delito, constituye una falta administrativa en el INDECOPI que se sanciona. ¿Por qué? Porque lo que se busca es evitar la piratería. Y justamente ya en pro de esta protección de la economía familiar es que se permite, ¿no? Que se haya un segundo uso de los libros. Pero el límite es que no se puede hacer uso de un libro que sea pirata, que no corresponda a una, a una copia original. ¿Por qué? Porque justamente lo que se busca desde nuestro punto, desde nuestro ámbito, es proteger los derechos del autor. Otras obligaciones de los colegios que podemos ver, uno es el acceso
que permita a los alumnos, ¿no?, con alguna discapacidad leve o moderada para poder brindarles el servicio educativo. La Ley General de Personas con Discapacidad nos dice que toda persona con discapacidad tiene derecho a acceder a la educación y los gobiernos, tanto las autoridades nacionales, tienen el deber de facilitar esto a través de sus funciones. Y quizás la muestra más representativa de esto en el ámbito educativo es que cada colegio tiene por lo menos que reservar 2 vacantes por cada aula para este tipo de personas con discapacidad. Y esto, que es una obligación, no se da simplemente a la letra, no es que se reserve estas 2 vacantes, sino que también están obligados a contar con los mecanismos, con las facilidades, tanto de accesibilidad como otros, para poder permitir que estos alumnos puedan acceder a este tipo de clases. Y es por eso que una de las obligaciones o unos impedimentos que tienen los colegios es que se le brinde o que se cobre un costo adicional a la pensión para poder brindar esta accesibilidad a los alumnos. Es decir, si el colegio necesita una rampa, debe contar con una rampa, ¿no?, para poder tener menor, no puede trasladar ese costo al menor. No puede trasladar el costo al menor para poder tener material necesario para que esta persona pueda. Esto es parte de del cobro de su pensión y es lo que están obligados por ley. También hay una obligación de a los padres de no obligar a los padres a comprar uniformes, útiles escolares de una determinada marca o un determinado lugar, básicamente porque lo que se busca en estos casos es que el padre de familia pueda determinar de acuerdo a su propia economía cuál es la mejor opción para él. Y en este caso sí es importante hacer mención a que muchos colegios ya con esta normativa puesta pueden tratar de incidir, no decimos que sea en la mayoría de casos, pero pueden tratar de influenciar no directamente al padre de familia, pero quizás de manera indirecta, ¿no? De repente en los útiles escolares, en la lista, nos podemos encontrar con traer un lapicero de marca tal, ¿no? Entonces, nosotros como padre de familia podemos pensar en un momento, bueno, el colegio si está pensando o si nos dice tal marca es porque él conoce que esta marca es mejor para la educación de nuestros hijos y como no somos expertos en este tema, confiamos en el colegio. Pero lo cierto es que el colegio no puede emitir ninguna recomendación ni puede direccionar esta compra para que el padre pueda adquirir cierto tipo de útil escolar. Lo que sí se puede realizar y es válido es que los colegios puedan indicar al padre de familia si es que tiene algún problema para poder acceder con estos útiles escolares, alguna indicación sobre el particular, pero no puede direccionar esta compra. El padre de familia, dentro de su economía, dentro de sus posibilidades, podrá adquirir estos útiles donde él considere que es conveniente, tanto los útiles escolares como los uniformes. Y en este punto sí es importante resaltar lo que anteriormente se mencionaba, ¿no? Eh, Antes, estas épocas de febrero, de marzo, se caracterizaban por justamente tener este auge en la venta de estos útiles escolares. Pero justamente ya la nueva regulación lo que nos indica es que no se puede exigir la totalidad de estos útiles escolares, sino a partir de los 30 días nuevamente, desde que se inicia clases y de manera progresiva conforme se va avanzando en el periodo escolar. ¿Qué hacer frente a un problema? ¿No? Inevitablemente, dentro de la prestación de cualquier servicio, y más aún del servicio educativo, se puede presentar controversias entre los padres de familia y los colegios. El INDECOPI es un ente que tanto mediador como un ente sancionador frente a conductas que puedan implicar una vulneración de los derechos de los educandos como de los padres de familia en el sector educativo. Lo que se busca principalmente como INDECOPI en su rol de mediador es que las partes puedan llegar a un acuerdo, ¿no? Las partes puedan transar, puedan satisfacer sus pretensiones y de manera tal que ambos resulten satisfechos y puedan continuar con la prestación del servicio o dar por finalizada esto en los mejores términos. Para eso nosotros hemos dispuesto hace tiempo los reclamos SAC a través de los cuales eh, el área de servicio de atención al ciudadano permite que nosotros podamos registrar un reclamo ante el INDECOPI y actuar como mediador y trasladar el mismo al centro educativo y que puedan llegar a un acuerdo. Pero a su vez, nosotros contamos como personas, como consumidores, con otros mecanismos, ¿no? Como son el establecer un libro de reclamaciones,
¿no? O reportar al colegio frente a las autoridades correspondientes como el Minedo o ULOGEL, dependiendo el tipo de infracción o hecho que se esté cometiendo por parte del INDECOPI. Y nosotros, a través de nuestras líneas, podemos brindarles a usted la orientación correspondiente, indicarle cuál es el derecho que se le podría estar vulnerando y cómo son los medios y mecanismos con los cuales pueden acceder a usted a proteger ese derecho, ¿no? También es importante resaltar que sí hay un mecanismo sancionador por parte del INDECOPI, que es la denuncia administrativa, que se presenta ante el INDECOPI con un pago de 36 soles. ¿Qué es lo que se busca? Ya finalmente que la autoridad determine que el colegio está incurriendo en una infracción, sea alguna de las que hemos compartido en esta presentación, u otra que se pueda dar en el transcurso de la prestación del servicio. Pero lo que se busca en concreto es nuevamente que las partes puedan llegar a un acuerdo, sin perjuicio de que nosotros como un rol del INDECOPI podamos verificar y sancionar este tipo de infracciones. Nosotros contamos con un área de monitoreo que en estas fechas justamente están haciendo una labor de fiscalización grande a nivel nacional para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los principales colegios y los colegios en general. Y de hecho los invitamos a través de nuestras redes sociales a seguir estas indicaciones, estas labores de fiscalización y supervisión a los colegios. ¿Por qué? Porque lo que queremos es vigilar que se estén respetando sus derechos como padre de familia. Y si se amerita dentro de nuestro el rol de protector del consumidor, iniciar un procedimiento sancionador, se inicia un procedimiento sancionador contra el colegio. Y usted lo puede hacer directamente, justamente con el mecanismo que le explico, la denuncia administrativa contra este colegio. Si usted igual advierte un incidente, usted lo puede reportar a nuestro tema de vigilancia ciudadana. Nosotros nos continuamente monitoreando, sacando estadísticas de cuáles son los hechos que más se están reportando, y eso, su reporte nos ayuda a enfocar nuestra atención en aquellos supuestos en los cuales se están incumpliendo más, ¿no? Y poder como autoridad entrar de manera proactiva a este ámbito y poder determinar las infracciones y sancionarlas oportunamente. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Agradezco mucho su asistencia y quedamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jean-Pierre y Gladys, por su participación el día de hoy. Nos han comunicado información muy importante al respecto y, de hecho, como hemos podido ver, muchos padres han estado muy atentos a cada exposición y también planteando las consultas que han surgido de la misma. Por eso es que vamos a pasar a este espacio para absolver algunas de sus dudas, recordándoles nada más de que, como les pedimos al inicio, que puedan estar relacionadas a la exposición. E igualmente, si tuvieran alguna consulta en particular, como lo ha mencionado Jean-Pierre, lo pueden hacer llegar a través de todos los canales que el INDECOPI puede y tiene a su cargo para canalizar cualquier tipo de reclamo o denuncia, pero en este momento vamos a comenzar con esta ronda sobre las preguntas que están relacionadas a la exposición que nos han presentado Gladys y Jean-Pierre. Tenemos en primer lugar a un padre de familia, Gerardo Morales, quien nos está consultando directamente sobre si es posible solicitar un reembolso de la cuota de ingreso, en el caso también de lo que es la matrícula y una pensión, si es que un menor de edad no llegó a poder usar el servicio por temas personales. No sé si Gladys o Jean-Pierre puedan ayudarnos con esta pregunta. Bueno, con relación al tema de la cuota de ingreso, debemos tener en cuenta que la norma establece actualmente que es un derecho de los padres el poder solicitar el reembolso de este concepto. Entonces, recuerden cuál es la finalidad de la cuota de ingreso, ¿no? La finalidad de la cuota de ingreso es que el menor pueda efectivamente ingresar al centro educativo y permanecer durante todo su periodo formativo. ¿Eso qué significa? Que si yo no voy a poder cumplir esto, es decir, sea por motivos vinculados a una decisión propia, o por motivos ajenos que voy a tener que retirar al menor, pues se tiene que reembolsar ese dinero. Si ha habido algún momento en el cual hubo prestación del servicio, se va a tener que hacer una reducción proporcional, y si no ha habido prestación del servicio, se tendrá que reembolsar el íntegro, ¿no? Actualmente la norma señala esto, ¿no? Que es un derecho del padre el solicitar el reembolso. Perfecto, muchas gracias, Gladys. Tenemos también a Cintia Jurado, que nos estuvo preguntando sobre las cuotas extraordinarias o el cobro de cuotas extraordinarias. Nos pregunta directamente si los bingos podrían ser considerados como un cobro extraordinario.
Sí, de hecho los bingos califican, están dentro del icono de cuota prohibida, ¿no? Los bingos, las rifas, sí. Son las cuotas prohibidas por antonomasia, ¿no? Son las principales cuotas prohibidas, digamos. Gracias, Gladys. Justamente relacionado a tu exposición también, Cintia nos consultaba y nos decía que en el caso suyo, en el colegio de su niña, pues estaban solicitando comprar un pack de libros que está incluido en un plan lector. Y al parecer este plan lector no necesariamente está brindado dentro de lo que es la currícula de los cursos que se van a dictar y que algunos padres no están de acuerdo con ello. Entonces su pregunta es directamente si estarían obligados a comprar este pack de libros para este plan lector. Claro, aquí como lo había mencionado Jean-Pierre en su exposición, recuerden que hay un procedimiento para la selección de textos escolares. O sea, la norma pautea cómo es que se tienen que escoger los textos escolares que finalmente van a utilizar nuestros hijos. Y lo que la norma señala es, más o menos, grosso modo, así, en resumen, es más o menos, el director con el equipo de profesores revisan cuáles son los libros o material educativo, textos escolares, específicamente textos escolares, que podrían efectivamente satisfacer el tema pedagógico para un determinado nivel. Ellos se juntan, lo revisan, lo evalúan, hacen como una suerte de verificación texto por texto y presentan a los papás 3 opciones. Y ya son los papás, sea a través de los comités de aula, sea a través de las APAFAS, o sea a través del tipo de asociación que representa a los padres de familia, quienes van a escoger cuáles son los textos escolares que se van a utilizar. Si esos textos escolares han sido debidamente aprobados, pues es evidente que nosotros como papás tenemos que respetar y adquirir los textos escolares, ¿no? Entonces, en el caso de la persona que ha hecho la consulta, lo que tendríamos que verificar es si efectivamente el centro educativo cumplió con el proceso que la norma señala para la selección de los textos escolares. Si ha sido así, pues estos textos se tendrán que adquirir, ¿no? Y aquí solamente una pequeña precisión. Recordar que en el caso de la selección de textos escolares, no es que todos los años haya esta reunión de papás para escoger los textos. Estos textos escolares se cambian y cada vez que se cambian se tiene que hacer este proceso, pero no es que todos los años se va a dar. Entonces sería importante que la persona que está haciendo la consulta verifique efectivamente en el centro educativo si ha habido este proceso de selección de textos. Si ha sido así, pues se tiene que respetar, ¿no? Se tiene que adquirir ese material. Muchas gracias, Gladys. Igual tenemos a Maybin Liu. Ella nos está preguntando, nos ha hecho 2 preguntas para que Jean-Pierre y Gladys nos puedan ayudar con esto. En primer lugar, nos preguntan si los colegios están obligados a mostrar sus estados financieros. Básicamente los estados de cuenta financieros lo señala. Y en cuanto a la PAFA, si esta es elegida por los padres de familia o el colegio directamente. Claro. En este caso, el tema de los colegios, sí, ahí debemos resaltar. Los colegios no es que sean asociaciones sin fines de lucro. De hecho, es normal encontrar colegios con sociedad anónima cerradas o colegios que simplemente se conforman como empresa. No es que sean necesariamente asociaciones sin fines de lucro, sin perjuicio de que haya asociaciones así, ¿no? Pero no hay una obligación de los colegios de mostrar estos estados financieros. Sí, el decreto legislativo 14 indicó que los colegios, excepcionalmente por el tema del COVID y en atención a la propia coyuntura en la cual se exigía que las pensiones no cobraran montos o servicios que se están dejando de prestar, sí obligó a los colegios a mostrar estos estados financieros y sobre todo su estructura de costos, digamos, a los padres de familia de manera que estos puedan informarse del todo el particular. Pero actualmente esta no es la regla, ¿no? La regla es que los colegios vienen siendo, como cualquier entidad privada, como cualquier empresa, que tiene resguardo, ya sea por su reserva tributaria, de estos tipos de información. Y respecto al tema de la PAFA, sí es importante resaltar, las APAFA son asociaciones, ¿no? Estas asociaciones finalmente se conforman por la propia, por las propias normas que regulan este tipo de asociaciones, ¿no? Por parte de familias, tutores, incluso alumnos que puedan participar sobre el particular. Los colegios pueden tener injerencia propiamente en la relación que se vincule con estas APAFA, ¿no? Pero sí la conformación está dada como una asociación. Muchas gracias, Jean-Pierre. Justamente tenemos la pregunta de Rosa Ruiz Díaz, que de hecho Gladys ya lo aclaró respecto a lo que ha sido la devolución
de lo que será la cuota de ingreso y también de otros conceptos. Por eso vamos a pasar en la pregunta de Nelkan Colachi, que básicamente nos pregunta sobre la oportunidad en la que debería de pagarse las pensiones. De hecho, él nos cuenta el caso de su hijo, ¿no? De que había ido en el mes de abril o mayo, y si es posible o es necesario que él pague la primera cuota desde el mes en que ingresó a recibir directamente el servicio o en las fechas en las que se le requirió el pago. No entendí, perdónenme, no entendí muy bien las fechas, pero a ver, la premisa es que yo pago la pensión una vez prestado el servicio. Esa es la premisa. Entonces, si es que y una vez terminado de prestar el servicio mensual, justamente por eso normalmente coincide con los fines de mes, ¿no? Entonces, allí habría que verificar con el papá efectivamente cuándo es que han terminado de brindarle el servicio mensual para poder confirmar a partir de qué fecha él estaría obligado a hacer el pago de la pensión. Exactamente, Gladys, muchas gracias. También tenemos la pregunta de Daniel Paucar y él nos pregunta sobre las precisiones sobre las personas con discapacidad, ¿no? Igualmente nos preguntaba sobre el direccionamiento de compras de libros o agendas del colegio, que creo que también ya lo hemos mencionado, pero básicamente creo la pregunta o su duda principal está relacionado a cómo se trata a los niños o menores con alguna discapacidad. Sí, y justamente resaltando lo que se había expuesto, en el caso de los colegios se encuentran obligados a tener un aforo de dos personas para, o dos, digamos, dos espacios para dos personas con discapacidad. Y esta es una obligación legal que se mantiene vigente. Lo cierto es que a partir de lo que expuso también Gladys, hay la posibilidad de que estos alumnos puedan tener o mantener la virtualidad en tanto lo puedan justificar, ¿no? Personas sobre todo con comorbilidades, las cuales puedan afectar o no le permitan justamente acceder a este tipo de educación presencial de momento, ¿no? Pero digamos que esta es la regulación actual. Muchas gracias, Jean-Pierre. Justamente siguiendo con la pregunta de otro padre de familia, Ramón Uceda nos hacía también la pregunta direccionada a lo que es el pago de la cuota de ingreso, que ya fue atendido respecto a lo que mencionó Gladys. Y en este caso, Patricia Castillo nos está preguntando directamente sobre si es posible que los colegios puedan hacerle firmar algún tipo de documento que deslinde de cualquier responsabilidad en el caso de los contagios por COVID, ¿no? No sé si Gladys o Jean-Pierre nos puedan ayudar con esta pregunta. Sí. Creo que aquí antes de responder propiamente la pregunta es importante que los papás tengamos claro algo, ¿no? Y es que ningún proveedor de ningún servicio, menos de un colegio, podría desvincularse de cualquier obligación y exonerarse y decir yo no voy a ser responsable, firma este papelito y por ende yo no voy a responder. O sea, eso como premisa base, eso no se puede, eso no está permitido e incluso si nosotros por desconocimiento, por el motivo que fuera, firmáramos algo de esa naturaleza, pues el colegio no podría venir con ese documento y decir, aquí dice Gladys que tú firmaste esto y por ende yo ya no me responsabilizo de tu hija. No, no funciona así. Esta es una cláusula incluso que se debería considerar como una cláusula abusiva, prohibida, no puesta. Ahora, en esa medida, pues los colegios tienen responsabilidad y tienen un margen de cuidado que tienen que realizar respecto a nuestros hijos. Entonces, esa cláusula, como digo, si existiera, no sirve porque no se puede aplicar, y así que ningún colegio en principio debería hacerlo, ¿no? O sea, no se puede, es ilegal, es indebido. Sí, y me gustaría complementar justamente lo que dice Gladys, y es cierto, ¿no? Hay una prohibición expresa en el código para este tipo de cláusulas en las cuales el proveedor se limite su responsabilidad, ¿no? Claro que, de hecho, toda cláusula se analiza en el contexto en el que se firma y analizando en totalidad con el documento, pero en principio la exoneración de responsabilidad por dolo o culpa del proveedor está prohibida, ¿no? Y este documento podría justamente constituir, como decía Laís, en una cláusula abusiva y que obviamente se puede denunciar ante nuestras instancias en cuanto se aplique la misma. Muchas gracias, Jean-Pierre. Justamente tenemos dos consultas más relacionadas al tema de lo que es el tratamiento o la detección de un caso de COVID en el caso de los colegios. Y justo Maybin Liu y Betsabe Torres nos preguntaban básicamente qué hacer, ¿no? Frente a lo que es, digamos, el enterarse de un caso sospechoso de COVID en el colegio donde están sus hijos y de ser el caso, cuánto se tendría que suspender en las clases de confirmarse este caso sospechoso.
Sí, respecto al tema de las acciones que se toman ya por la, por la detección de un caso positivo de COVID, lo habíamos explicado, que es el cierre del aula en el cual se encuentra y el aislamiento de los menores o de los alumnos que forman parte de este aula, ¿no? Actualmente la regulación nos dice que son 14 días calendario los que se suspenden las clases, ¿no? Digamos que va en línea con lo que ya se ha verificado anteriormente en la reducción del plazo incluso de descanso médico, ¿no? El tema de los 14 días vendría a ser el punto de partida. Que más adelante se pueda cambiar, es posible, ¿no? Atendiendo justamente a estos cambios que ha habido en general, pero digamos que ese es el plazo actual. Gracias, Jean-Pierre. Igualmente, teníamos la consulta de Elmer Olemar, que estaba relacionada al cobro de pensiones y la oportunidad. De hecho, ya Gladys lo había atendido. En este caso pasamos a Roxana Izquierdo, que nos preguntaba también temas relacionados a esta tratativa en los casos que se detectan del COVID, ¿no? Su pregunta está directamente relacionada a si en este caso ellos pueden, como padres de familia, requerir ingresar a verificar las medidas de bioseguridad que cada colegio tiene o está obligado a incorporar. Bueno, con relación al tema de las medidas de bioseguridad, en principio forman parte también, ¿no?, del servicio que el colegio está brindando. Entonces, no solamente deberían informarnos de los protocolos y demás, sino que incluso no resultaría válido que un padre de familia quisiera conocer las instalaciones. Allí no debería haber ningún inconveniente. Recuerden que el servicio educativo que el colegio presta es un conjunto de, entonces me tienen que informar mucha información, como digo, porque hay mucha información que el colegio me tiene que brindar, pero también hay idoneidad de por medio, ¿no? Y la idoneidad no es otra cosa que el colegio brinde el servicio cumpliendo la normativa vigente, que el colegio brinde el servicio cumpliendo los ofrecimientos que me han hecho. Entonces, claro, si yo finalmente quiero contratar con un colegio, podría decir, me interesa, necesito conocer. Sería pues absurdo que un colegio se negase a permitirme acceder al colegio y verificar eso, ¿no? Es válido que se solicite. Muchas gracias, Gladys. Igualmente tenemos la consulta de Guillermo Sainz, que nos pregunta directamente si el colegio, dentro de lo que es, entendemos, los útiles escolares, pueden pedirles también lo relacionado a alcohol líquido, gel, mascarillas y otros artículos que están sobre todo más relacionados a los protocolos que se deben de cumplir contra la COVID-19. Con relación al tema del material educativo y en material en general, ¿no? También creo aquí que sería importante un poco ponernos en contexto, ¿no? A ver, actualmente la norma permite que los padres de familia pues seamos obligados literalmente a presentar o entregar determinado material educativo. Por ejemplo, ¿no?, si un colegio nos solicita, se me ocurre, les pongo un ejemplo, porque de hecho para no aterrizarlo un tema puntual, pero les pongo un ejemplo, ¿no? Había casos en los cuales los padres se quejaban porque algunos colegios les pedían, como parte del material educativo, papel higiénico, toallitas húmedas, estas para el rostro, o colonias, o cosas similares, ¿no? Entonces algunos padres se quejaron por esos temas, y el INDECOPI analizó caso por caso para verificar qué productos efectivamente podían ser considerados material educativo, qué productos no podían ser considerados. ¿Y cuál era un poco el razonamiento que usa el INDECOPI para definir qué sí y qué no? Es qué es aquello que efectivamente el menor tiene que usar como parte de su proceso también formativo. Entonces decían, en el caso, por ejemplo, del papel higiénico, yo no puedo considerar lo que es parte del proceso formativo educativo. ¿Por qué? Porque es un material que debería brindarlo el centro educativo. Pero en el caso de las toallitas húmedas, en el caso del alcohol, en este caso el alcohol de colonia o el perfume, sí están vinculados justamente al aseo que los niños tienen que tener. Entonces se decía, estos, como solamente lo va a usar el niño y como efectivamente forma parte de su formación, no a nivel de conocimiento, sino a nivel integral, porque recuerden que el colegio no solo es para conocimiento, sino es formación integral, este producto sí es permitido que se utilice. Ahora, aterrizándolo un poco a la consulta que nos hace la persona que plantea aquí su duda. La norma actualmente señala que los colegios tienen que proveer a los niños de alcohol para que se desinfecten las manos. Es obligación del colegio proveer este material. ¿Eso qué significa? Que el colegio no podría trasladarle al padre la adquisición de este material. Pero la norma no señala nada respecto a las mascarillas.
¿Eso qué significa? Que finalmente sí debería ser obligación de los padres de familia llevar y proveer a sus niños de este material educativo. Si bien es cierto, hasta este momento Indecopi no ha emitido ningún pronunciamiento porque entenderán que este escenario todavía no se ha visto, si un colegio lo solicita, por ejemplo, solicita mascarillas o este tipo de no sé, mascarillas, las KN o las mascarillas delgadas, las quirúrgicas, en fin, como parte de su pack, habría que analizarlo en ese contexto, ¿no? Y como les digo, si partimos de la premisa que, por ejemplo, en el caso de la colonia, se validó que era un producto que podía ser requerido porque era utilizado exclusivamente por el niño y formaba parte del proceso formativo, podríamos considerar tal vez que efectivamente las mascarillas también, porque son exclusivamente para el menor y eventualmente forman parte también de este proceso formativo porque estamos en una educación integral de respeto a las normas, respeto a la convivencia con los compañeros y demás. Entonces, allí podríamos hacer ese distingo. Con el alcohol no pasa lo mismo porque el alcohol sí es obligación que lo provee el colegio y la norma sí lo señala de manera clara. Muchas gracias, Gladys. Igualmente tenemos la pregunta que nos hace llegar Javier González. De hecho, nos pregunta 3 preguntas en su intervención. La primera está dirigida a si es posible que los padres de familia puedan solicitar al colegio ampliar sus vacantes, pese al aforo, entendemos, de que haya podido el colegio previamente informar, considerando esto como el derecho de la educación como un derecho fundamental. Es básicamente respecto a la posibilidad de ampliar vacantes. La segunda tiene que ver con que en el caso de los actos de acoso que puedan identificarse, si además esto debe de ser, además de ser informado o registrado en el CICD, se debería de comunicar esto al Ministerio Público. Y la tercera pregunta que nos hace Javier está relacionada a lo que sería los aforos en los colegios. Según entiendo, él nos comenta de que hay una norma que ha sido publicada el día de ayer, donde básicamente si es posible que ahora los colegios puedan tener el 100% de asistencia de estudiantes con la necesidad de ir en línea con los aforos que también cada uno tiene, ¿no? Cada colegio tiene. Sí, respecto al tema de los aforos, ¿no? Que es quizás el que pueda causar más controversia. Los aforos los determina propiamente la autoridad, que en este caso es el Minedu, ¿no? Ya la semana anterior hubo una comunicación por parte del Minedu indicando que hay un proyecto para que se amplíen los foros a un 100%, pero eso lo determina finalmente ellos, ¿no? El organismo competente, que es el Minedu. Nosotros lo que verificamos en todo caso es que el colegio, dentro de la capacidad que tiene, es poder brindar este aforo a los padres de familia. Y de hecho, como ya se había explicado, lo que se busca es que si no se pueda, por una cuestión de aforo, tener a la totalidad de alumnos, se pueda optar por otra modalidad que es la semipresencialidad, ¿no? Que implique asistir unos días y otros días de manera virtual, de manera que se pueda ampliar este aforo. Ahora, lo cierto es que, como les comento, esto es un tema propiamente determinado por el Minedu y puede variar a lo largo del año escolar. El colegio se atiene a lo que expresamente la autoridad le ha autorizado a dar. Si es un 50% no podría excederse porque es una norma sanitaria en principio, ¿no? Sí hay un interés superior del niño por continuar con las clases, pero también hay un deber de cautela por parte de las autoridades frente a este tema de esta emergencia sanitaria. Entonces, sí hay estas restricciones y sí las determina en su momento el Minedu. Eh, y la otra pregunta estaba relacionada con el tema de el reporte en el CICB, ¿no? En el caso de actos de bullying, y si se puede trasladar al Ministerio Público. Lo cierto es que, como lo explicaba, sí, el colegio dentro de sus medidas directamente toma ante estos casos, puede hacer un reporte ante las autoridades competentes, sea la Policía Nacional, el Ministerio Público, en cuanto involucren la posible existencia de un delito. Ellos no lo pueden determinar, nosotros no lo podemos determinar, pero sí podemos verificar si puede existir o no, ¿no? Si podemos, por lo menos, tener un indicio de que puede existir un delito o no. De hecho, sí es importante resaltar que todos estos temas son temas muy delicados y de hecho se maneja mucha reserva en esta información, sobre todo si es que involucra a un menor. Entonces, estas acciones se les puede exigir al colegio, pero no necesariamente esta información puede ser brindada directamente al padre de familia, sino que lo tendrá que manejar la autoridad competente en su momento.
Muchas gracias, Jean-Pierre. También tenemos aquí unas preguntas que nos hace llegar Maybin Liu. Respecto, muy puntualmente nos menciona si este tipo de incidentes se pueden hacer llegar a los colegios de manera anónima. Entendemos que está relacionado con los actos de bullying o acoso a los que te referías antes, Jean-Pierre. Sí, así es. Básicamente lo que se busca es proteger al menor. De hecho, las fuentes de información de las que obtenga el colegio está obligado a tomarlas en consideración y a tomar medidas a lo del particular. No es que se vaya directamente a sancionar o se vaya a tomar acciones o decisiones por la información, pero sí hay un deber mínimo de investigación y de puesta a disposición a las autoridades correspondientes de este tipo de reportes. Perfecto, Jean-Pierre. Creo que todo ha quedado ahí súper claro. La siguiente pregunta que nos hacen llegar es básicamente, bueno, Catherine Alvarado nos comentaba sobre lo que son las listas útiles, que ya lo ha mencionado Gladys y también ya lo ha aclarado respecto a qué se puede pedir o no. En el caso de Sonia Ulcumana nos consulta si es que los colegios podrían elaborar sus propios textos escolares y venderlos, si esto estaría permitido o no. En lo que se refiere al material, bueno, los textos escolares, en principio es válido que un colegio elabore su material educativo siempre que no cobre de manera adicional por eso, sino que esté incluido dentro del cobro de la pensión. Eso es lo que la norma que regula el tema de selección de textos señala, ¿no? Entonces, si un centro educativo, por ejemplo, ¿no?, incluso en esos casos, está exonerado del proceso de selección de textos, porque el mismo centro educativo está elaborando su material educativo, bueno, material educativo no, textos escolares, y quiero ser rigurosa con el término para no inducir error. Textos escolares son textos de consulta, estos libros que los niños utilizan efectivamente como parte de su formación, pero son textos de consulta. Material educativo podría ser los cuadernos de trabajo y demás. La ley regula lo vinculado a textos escolares, y en el caso específico que un centro educativo, por ejemplo, haya elaborado sus textos escolares, si es válido que lo haga, sí. ¿Está exonerado el proceso de selección de textos? También. Y los puede vender, no propiamente, sí puede incorporar su costo como parte de la pensión mensual. Eso es válido. Ahora, lo otro, que son ya propiamente materiales de trabajo, entendidos como cuadernos de trabajo y demás, están exonerados de cualquier tipo de procedimiento de selección. Eso sí, no tienen una regulación específica. Muchas gracias, Gladys. Igualmente, Marcos Rodríguez nos consulta sobre lo que serían las clases presenciales. Él nos dice, al ser las clases presenciales hasta por 8 días a la semana, en el caso del cobro de las pensiones, normalmente el cobro es por 30 días presenciales. ¿Cómo es que se podría verificar este tipo de cobro? Nos menciona Marcos. Discúlpame, ¿podrías repetirme? No terminé de entender la consulta exactamente. Sí. Básicamente se refiere, Marco, a que las clases presenciales, según la exposición, se indicaron que podrían ser hasta por 8 días a la semana. Sin embargo, el cobro de pensiones es, al parecer, calculado sobre 30 días presenciales. Entonces, su duda es, al haber esa diferencia, entendemos en lo que la posibilidad de las clases, del número de clases presenciales, ¿cómo se podría hacer el pago de las pensiones desde los padres de familia? Claro, a ver, creo que estamos un poco confundidos con relación al tema de la prestación del servicio, ¿no? A ver, recuerden que el colegio lo que tiene es la obligación de informarle a ustedes como padres de familia el costo efectivamente de la pensión. Ahora, el colegio podría decir, por ejemplo, mi pensión, independientemente de la forma como yo brinde el servicio, va a ser de 500 soles, por poner una cifra. Entonces, es válido que me cobre los 500 soles, así lo haga de manera presencial, lo haga de manera virtual, o lo haga, únicamente mi hijo reciba clases a distancia porque tiene alguna comorbilidad, ¿no? No entiendo muy bien a dónde apunta la consulta del usuario. Ahora, si estamos en un escenario de un colegio que tiene tarifas diferenciadas por la prestación del servicio, si ese es el supuesto, entonces tendría que verificarse, ¿no? Efectivamente, cuántos días se está brindando en tal modalidad o en esta otra modalidad, ¿no? Pero eso ya tendría que ajustarse, como digo, dependiendo de la forma como se nos ha trasladado la información del costo del servicio. Recuerden, el colegio puede cobrar el mismo importe por una clase virtual, por una clase semipresencial, por una clase presencial. Eso no es indebido. Entonces, el tema solamente sería verificar cuál fue la información que yo recibí
al momento de la contratación. Y con relación al horario de clases, la norma señala que es de lunes a viernes. De lunes a viernes es el horario de clases, y donde hay una suerte de flexibilidad es en el tema justamente del servicio eh, mixto o el servicio no presencial. ¿Por qué? Porque justamente la idea allí es que puedan ajustarse determinados horarios a la prestación del servicio, partiendo de la premisa que no hay forma de que un niño esté conectado a la virtualidad durante lo que naturalmente dura una clase, ¿no? Por eso es que hay cierta flexibilidad allí. No sé si con eso aclaré la consulta. Yo creo que sí, Gladys. De hecho, igual vamos a pasar a una siguiente pregunta que nos hace llegar Mariela Bedregal, que se refiere a la devolución de cuota de ingreso, pero ella se dirige básicamente a que en la fórmula, al parecer está indicado sobre los gastos administrativos. Ella consulta si están obligados los colegios a poder mencionarles al monto al que se refiere estos gastos administrativos, ¿no? Claro, aquí hay un tema de deber de información que sí es claro, ¿no? Y eso sí creo que también es importante y expreso mis disculpas si no quedó claro. Ustedes como padres de familia tienen derecho a tener todo el conocimiento pleno respecto a los gastos, cobros y demás que el colegio les va a hacer. Incluso en el tema de gastos administrativos, el colegio tendría la obligación también de disgregarlos y decirles qué conceptos les van a cobrar. Se me ocurre, no sé, pues, si hay algún tipo de derecho por la entrega de algún documento X, ese concepto debería estar debidamente informado. Entonces, partiendo de esa premisa, el gasto administrativo de manera abstracta pues no cumpliría la finalidad. ¿Y la finalidad cuál es? Es que el padre tenga pleno conocimiento de todos los conceptos, gastos y demás que efectivamente el colegio podría cobrarle. Así que sí deberían pues no explicarles en qué concepto, en qué consiste cada gasto administrativo que le quieren cobrar. Sí, y justo ahí complementando tu respuesta, Gladys, es importante que en esta nueva ya regulación sobre la devolución de cuota de ingresos sí se ha contemplado la devolución, restándole las deudas que puedan mantener los padres de familia, ¿no? Entonces, incluso el propio cobro de a un concepto o un gasto administrativo que no esté contemplado en la norma, se puede denunciar. Sí, el plazo para poder denunciar estos hechos son de 2 años desde que se efectúa el hecho infractor, que en este caso entiendo que ha sido el año pasado. Entonces, si hay un interés de parte de, de Mariela, en todo caso, de interponer una denuncia, es importante tener en cuenta ese plazo, ¿no? De 2 años que tiene el INDECOP. Gracias, Jean-Pierre y Gladys. De hecho, tenemos otra pregunta que nos están haciendo llegar referente a lo que son la compra de libros, que ya ha sido mencionado en el caso de Gladys, pero de hecho igual me parece que ha quedado una duda aquí. Marcos Rodríguez nos dice básicamente cuando el colegio les pide comprar libros escolares de cierta editorial debido a también las claves que esta editorial brindaría para hacer los trabajos de libros de texto o de práctica. ¿Es posible que el colegio pueda pedir este tipo de libros? No sé, yo sé que en la exposición mencionaron sobre cuál era el procedimiento para la selección de libros, pero por ahí de repente podrían aclararlo. Sí, como les estaba explicando hace unos minutos, ¿no? Efectivamente debemos entender como que hay dos tipos distintos de material educativo. Los textos escolares propiamente, es decir, estos textos de consulta, y estos efectivamente tienen una regulación especial, que es la que nos había comentado Jean-Pierre, ¿no? Este proceso especial donde el director convoca a los profesores, luego los papás terminan escogiendo un texto específico. Este es el material educativo, este texto escolar es el texto pues que puede ser reutilizado, que no me exigen que sea nuevo y demás. Aparte, tenemos los materiales educativos como los cuadernos de trabajo, como muchas veces, por ejemplo, en este tema de la virtualidad se vio el acceso a determinado material de trabajo virtual. Este material de trabajo virtual, a diferencia de los textos escolares, no tiene vocación de permanencia. ¿Esto qué significa? Que el material de trabajo, en teoría, se agota cuando el niño lo utiliza. Entonces, es como que a mí me dieran un cuaderno de trabajo donde yo tengo ejercicios de matemática y demás, yo lleno mi material de trabajo, en consecuencia este material ya no podría ser utilizado el próximo año por otra persona porque ya fue utilizado por mí. No pasa lo mismo con los textos escolares. La norma que regula la participación de los papás para la selección de textos escolares es una y no aplica para el material educativo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de estas plataformas virtuales, que se ajustan más a lo que correspondería al material educativo, porque es
trabajo que el niño va a tener que hacer como una suerte de cuaderno de trabajo no está regulado. Eso es importante que los papás lo tengamos claro, ¿no? Entonces, en el caso de que un colegio, por ejemplo, como parte de su análisis de qué cosas se necesita para formar al menor, considera que se va a utilizar determinados cuadernos de trabajo, la obligación que tienes de decirme qué cosa van a necesitar para yo decidir si finalmente contrato o no. Pero es válido que me lo exijan porque ellos han decidido que esos son los materiales que se necesitan para la formación. Lo único que está exonerado de esta como suerte de decisión unilateral del centro educativo es la referida a los textos escolares, porque allí sí hay una regulación especial, hay una normativa especial y que promueve la participación de los padres para su selección. Espero haber aclarado y si no, volvemos a lo mismo, no hay problema, porque sí es importante que tengan claro estos conceptos. Muchas gracias, Gladys. De hecho, tenemos otra pregunta que ya está más relacionada al cambio de un menor y la necesidad de un padre de familia de hacerlo, al parecer, en el año escolar pasado. Y la pregunta directamente es si es que él está obligado a hacer algún tipo de pago, ¿no? Si es que el colegio se lo requiere, básicamente, ¿qué acciones podría tomar? De hecho, Jean-Pierre mencionó un poquito esas acciones que el INDECOPI pone a su disposición, pero su pregunta puntual es que sí, por decidir cambiar al menor de colegio al finalizar el año, el colegio podría cobrarle algún tipo de concepto. Sí, en el caso que nos comentan, los colegios no podrían impedir que el menor pueda trasladarse a otro centro educativo. De hecho, como les comentaba, ante un incumplimiento, lo único que podría hacer el colegio es retener el certificado de estudios. Lo único a lo que se puede, a lo que la ley le permite hacer. Otros cobros, otros conceptos que impidan la continuidad del menor, sí son posibles de ser sancionados y de hecho afectan a esto que hemos expuesto a lo largo, que es el interés superior del niño y la continuidad del servicio educativo. Sí, quizás, y viene un poco con la duda que quizás hay muchos padres de familia, ¿qué es lo que va a hacer el colegio frente a mi incumplimiento, ¿no? Y sí debemos señalar que los colegios pueden valerse de los métodos que la ley le permita. En estos casos no está permitido retener otros documentos que no sean certificados, pero podrían tomar otras acciones. Pero cualquier vulneración a la continuidad del estudio sí implica una posible infracción a sus derechos como consumidor. En ese sentido, si hay este impedimento por parte del colegio, una penalidad, por decirlo así, incluso, sí se podría verificar el incumplimiento de esta disposición. Muchas gracias, Jean-Pierre. Tenemos una última pregunta que nos hace Analí Ríos. Ella nos menciona si en el colegio, en este caso en particular es en el nivel primario, está prohibido que lleven loncheras, siendo que el horario es de 8 a 1. Entiendo que su pregunta está relacionada por las medidas de bioseguridad dispuestas para este año escolar. Claro, justamente lo que se busca es que los menores lleven sus propios alimentos, ¿no? Porque allí en el centro educativo se va a impedir el comercio de este tipo de alimentos y lo que se busca, como comentaba, es que el menor tenga una burbuja dentro del colegio que es permitir que solo, solo se relacione con sus compañeros y solo se relacione con sus maestros. Entonces, en consecuencia de eso, lo que se busca es que incluso en el consumo de alimentos, sea el menor el que disponga y que traiga sus propios alimentos, ¿no? Y no consuma algo externo. Perfecto, gracias, Jean-Pierre. Sí, de hecho tenemos una pregunta más. Chicos, les pido su apoyo ahí. Nos están consultando básicamente qué situaciones podrían darse si en caso de, por ejemplo, ante el incumplimiento del pago de pensiones por parte de los padres de familia, y a pesar de que hay de repente un contrato firmado que contempla la oportunidad de pago y todo ello, no se puede realizar este pago. ¿Qué medidas podrían tomar o podría tomar el colegio frente a esa imposibilidad de pago o incumplimiento de pago? Claro, Bueno, nuevamente, dale, sí, Jean-Pierre, claro, sigue. ya, muchas gracias. Y nuevamente, como resaltábamos, ¿no? Los colegios tienen a disposición todos los mecanismos que le permita la ley, ¿no? Desde posibles
envío de alguna comunicación, o posiblemente la aplicación de otros métodos, como por ejemplo el reporte a Infocore y demás. Hay unos métodos que sí, de por sí, todo proveedor está prohibido hacer, como que finalmente vulneren los derechos del, del, del alumno o del padre de familia. Por ejemplo, no podrías pegar en un periódico mural que este padre es deudor, ¿no? Esto está prohibido expresamente por el Código de Protección al Consumidor. Pero hay otros mecanismos que te habilita la norma, ¿no? La firma de letras, o incluso algún tipo de garantía que te permita hacer cobro. Dentro, obviamente, nuevamente, dentro del ámbito de tu protección como ente educativo, como proveedor, sin vulnerar nuevamente los derechos del alumno y de su continuidad en la prestación del servicio. Muchas gracias, Jean-Pierre y Gladys, nuevamente, de verdad. Nos han, creo, a todos los padres de familia, y me uno a ellos, han aclarado muchísimas dudas, no solamente con esta ronda de preguntas, sino con la exposición misma. Les agradecemos nuevamente. Y bueno, queremos darle las gracias a todos los que se han conectado a esta videoconferencia, no sin antes, por favor, pedirles de que en el chat del Zoom, ahora donde estamos de la sala, va a salir un enlace para que puedan contestar una encuesta que nos va a poder ayudar a poder conocer cualquier tipo de mejora, las perspectivas que han tenido, y poder aplicarla en los siguientes eventos que podamos organizar desde la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, en coordinación con la misma Escuela Nacional del INDECOPI. Así que por favor los invito a que entren al chat de esta sala. Ahora mismo estoy visualizando yo el enlace donde pueden hacer clic y ahí pueden contestar esta encuesta. Así que nos despedimos, no sin antes agradecerles nuevamente. Buenas tardes, hasta luego.